horléndico que tiene ese nombre ahí, van a ver que el mineral negro, que es una horlenda, es un mineral mucho más grande que, por ejemplo, si lo comparamos con este. Esos punticos negros también son horlenda, pero pertenecen a las hipoabisales, es decir, tienen un menor tiempo de formación de los minerales. Y cuando vamos a mirar en las volcánicas, normalmente no es posible ver los minerales, porque se dan por una explosión muy rápida, un secado muy rápido que no nos permite esa formación. Entonces digamos que desde los minerales ya hay un elemento que es importante de tamaño, que uno podría entonces hablar un asunto más textural. Luego empezamos a hablar también de composiciones. Las composiciones de las rocas pueden ser fésicas o máficas, y eso lo que nos habla es de qué tanto contenido de hierro o de sodio tienen, ¿cierto? Y entonces unas las vamos a ver más blancas, otras más oscuras, y eso puede variar dependiendo del fundido del magma que tenga. En las rocas ígneas, entonces, en las plutónicas es típico estos grandes cristales. En las hipoabisales tenemos una muy típica conocida como pórfidos, que se caracterizan por tener variabilidad de tamaños como la tenemos aquí. Y tenemos las rocas volcánicas, que son aquellas que se dan por una explosión mucho más rápida y no guardan los cristales. Una muy típica y que de pronto muy conocidas por todos nosotros, la piedra pómez. Antes, especialmente muy usada por las abuelitas, yo siento que cada vez se usa un poquito menos para sacarse los caritos de los pies, cada vez se usa menos, pero digamos que era uno de los elementos más usados para este tipo de elementos. Dentro de estas rocas entonces también empieza a funcionar un elemento que es muy interesante, que se llama la serie de Bowen. La serie de Bowen es una serie que nos ayuda a entender cuándo se puede estar formando más o menos un mineral. Por ejemplo, para formar el olivino se requiere una cantidad de material de sílice mucho más importante, que por eso se da entre las primeras formaciones. Sus presiones y temperaturas de formación son primero. Y digamos que lo que vamos viendo con el lateral es cuál es la forma en la que se deberían formar los minerales. Por ejemplo, el último en formarse es el cuarzo. Es decir, el cuarzo se forma cuando ya le sobró material, cuando ya no había como más en que utilizarlo, simplemente lo deja y lo forma. Y por este otro lateral tenemos los feldespatos, que dependiendo de qué tanto contenido de sodio, calcio puedan tener, se diferencian los nombres. Digamos que visualmente uno muchas veces es difícil poder clasificar este elemento, pero uno se ayuda mucho de si tengo una horlenda, que es posiblemente más un feldespato como la albita, pero si tengo un piroxeno, posiblemente va a ser más una lotita. Es este tipo de cosas que nos ayuda esta serie. Además, por ejemplo, si en el examen el profesor les pregunta, ¿puedo tener un cuarzo con un olivino? La respuesta es no, porque la formación del primero se da antes, es decir, el olivino y el cuarzo nunca se pueden formar en el mismo tiempo. Qué pena. Porque tiene requerimientos distintos. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. No le ideas al profesor. No, pero necesitan la respuesta. Continúa. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la formación del cuarzo? Si el profesor les pregunta eso, ¿qué responden? Pues tiene la mayor es la respuesta. ¿Cómo es la formación del cuarzo exactamente? La formación del cuarzo, a ver, el cuarzo es un mineral bastante interesante, porque es que SI o 2. Cuando uno va y busca en Google elementos abundantes en la Tierra, el primero es el oxígeno y el segundo es el sílice. Por eso es uno de los grupos, y pues ahorita que recuerdan los minerales van a ver que los silicatos es el grupo de minerales más amplio, y entre esos está el cuarzo, y el cuarzo es uno de los que tiene una estructura más compleja. Su dureza es 7 y su formación se da simplemente hay mucho sílice, el otro elemento es oxígeno, sobra, por eso es el último que se forma, se cristaliza. Y por eso es tan abundante, por eso nosotros normalmente en cualquier lado, y más en nuestro país, nosotros podemos encontrar con mucha facilidad el cuarzo. ¿Qué tiene el cuarzo? Tiene variedades. Las variedades también reciben nombre de polimorfo. ¿Qué es un polimorfo en los minerales? Tiene la misma química, pero su parte física se ve distinta. Y eso pasa mucho en el cuarzo. Hemos visto cuarzos rosados, las ágatas, las geodas, los que son cafecitos, los que son negros. Entonces tenemos diferentes colores de cuarzo. ¿Qué se debe su a las impurezas. Pueden llegar impurezas dentro del material que les generan ese tipo de coloraciones. Y el cambio, digamos que, por ejemplo, el cuarzo es uno de los que más usan pues, para estas personas que trabajan con chakras, en la parte energética. Hay personas que los trabajan, yo la verdad no tengo mucho conocimiento en eso, pero es importante que ustedes lo sepan y lo van a ver mucho pues como en ese tipo de elementos, digamos que desde la parte de la ciencia, los estudios como cómo son estas impurezas, y entender que el cuarzo es el mineral que más polimorfos tiene, es decir, tiene una misma química, pero tiene mayores variaciones. Y la formación se da en tetraedros, pues, pero digamos que por eso es tan abundante, no sé si... Sí, hasta ahora... Listo. Entonces digamos que esto con la serie de Bowen es más como para que lo conozcan y sepan que está allí, pero pues nos ayuda para esta clasificación de rocas, y si se fueran a de pronto a estudiar un poquito más este tipo de temas, es una cosa importante para los materiales. Por aquí entonces también resaltar algunas de las texturas que tenemos típicas en las rocas ígneas. Por ejemplo, en alguna de ellas es
Cuando sale muy rápido, lo que les comentaba, ese secado rápido, al encontrarse en una explosión se encuentra con mucho gas. Entonces, por ejemplo, podemos tener vesículas, ¿cierto? Que son esos espacios vacíos que se forman. Y miren que esa muestra es muy típica, es un basalto. Miren que es un material negro que pues difícilmente se le ve cristales ahí, ¿cierto? Es una masa oscura donde caracterizar sus minerales es muy difícil. Cuando tiene esos agujeros y están vacíos se llaman vesículas, cuando están rellenos se llaman amígdalas. De otras, hablar de los fórmulas, de cualquier otro mineral. Digamos, una roca es la unión de dos o más minerales, ¿cierto? Y un mineral lo que les contaba ahorita. Entonces, finalmente, como hay una mezcla de componentes, puede estar, y dependiendo de lo que haya de disponibilidad en el momento, podría darse. Por ejemplo, esta es una fórmula que a veces pueden formar las geodas, que son cuando los cristales empiezan a rellenar los espacios vacíos y se forman estos que hasta los venden así pues como